Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Bienvenidos a una nueva grabación, a una nueva transmisión de Conversaciones por Diseño. Les saluda Maynor Arias, su amigo, su coach. Y en esta ocasión, pues una vez más, compartiendo con ustedes la oportunidad de explorar temas relevantes, temas de importancia, temas que nos permitan seguir creciendo en este camino de vivir por diseño. Y hoy particularmente con un tema que me parece bastante importante, que me parece bastante interesante abordar. Básicamente porque a este momento, al menos aquí en Costa Rica, amigos, vamos ya por el mes 4 de cuarentena, el mes 4 de estar viviendo esta pandemia y algunos lugares poco más, poco menos, pero a este tiempo, a este punto, ya la situación definitivamente está cobrando, está pasando factura y en algunos casos se está volviendo muy complicado manejar desde el punto de vista emocional. Sin embargo, este es un tema que se las trae porque es un tema al que no hemos estado realmente expuestos como para abrirnos, como para compartir, como para hablar incluso al respecto. Recientemente, y tal vez parte del contexto de la razón de esta conversación de esta noche, es que precisamente hace poco en mi grupo les comentaba, acá en el grupo de Vive por Diseño, les comentaba un poco de la conversación que tuve con mi coach y un episodio que tuve por ahí, una conversación bastante difícil, porque yo personalmente llegué a un punto donde, sin verlo venir, sencillamente exploté en la conversación. Realmente ese día me sentía terrible, terrible. Y son esos sube y baja emocionales que nos dan, pero de los cuales no hablamos. Y bueno, compartí un poco con ustedes al respecto. De hecho, recibí varios mensajes en privado, personas identificándose, personas agradeciéndome por haber compartido un poco de eso. Y curiosamente, hablando con quien hoy nos acompaña, eh, abordamos un poquitito de eso, en una breve conversación que tuvimos un día de estos. Y pensando al respecto y pensando en ese pequeño intercambio, dije, bueno, ¿por qué no traer acá una conversación precisamente en torno a algo de lo que se habla tan poco? Estoy hablando de ese manejo emocional. Y bueno, amigos, con ese contexto para eso, en esta ocasión tengo la oportunidad y el gusto, sinceramente, de compartir con un gran amigo, de hecho mi mejor amigo, quien es un licenciado en psicología y tiene más de 15 años de experiencia en el campo, Jeffrey Mayorga, quien va a compartir con nosotros un poco con respecto a este tema tan importante. Jeffrey, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Minor, tiempo de no verte y es un gusto compartir este espacio con vos y con tus amigos también a través de estas plataformas. Gracias, Jeffrey. Aprecio muchísimo que sacaras el espacio para compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Aprovecho para saludar a quienes ya se nos están uniendo. Veo por aquí varias personas conectadas en vivo. René Rojas, a Emerson Solano, saludos. Y bueno, Jeff, mira, antes de entrar en materia, porque yo creo que este es un tema que a todos nos interesa, que a todos nos atañe, pero que casi nadie habla al respecto. Yo creo que es un tema que tenemos ahí como en silencio. Yo lo puse como la realidad silenciosa de estos días. Lo puse por ahí en el anuncio. Pero la verdad es que hablamos muy poco de ello. Pero antes de entrar a ese tema, Jeffrey, contanos un poquito de vos, porque en efecto, tener más de 15 años de experiencia en este campo, la psicología. Contanos, Jeffrey, ¿quién es? Para quien no conoce a Jeffrey Mayorga, que se tenga una idea de con quién estamos conversando hoy. Eh, bueno, como ya lo mencionaste, mi profesión es la psicología. Eh, Me gusta mucho, lo disfruto. He pasado por diferentes etapas en lo que es mi ejercicio profesional. eh, y es muy interesante en realidad la oportunidad porque a uno le permite crecer. Eh, en mi ámbito laboral he podido trabajar con personas en vulnerabilidad social. Asimismo, me he especializado en el tema de adicciones, principalmente lo que tiene que ver con eh, consumo de sustancias psicoactivas y lo que son adicciones químicas. Eh, y también pues he colaborado en diferentes espacios en lo que es más psicología social. Fabuloso, Jeffrey. Cuando, cuando uno piensa, o uno no sé, pero en general cuando uno escucha psicología,
y es algo que yo como coach, escucho mucho cuando me acerco a otras personas y aprovechando la gran diferencia que existe entre ser psicólogo y ser coach, que son abismales, por cierto, pero cuando la gente escucha psicología es como se imaginan como el diván y la terapia ahí de recontar las historias de su vida y demás. Y mucha gente hasta por pensar en eso siente esa gran, esa inquietud o ese sentimiento hasta decir, yo no quiero nada que ver con un psicólogo. Un psicólogo igual lo quiero, yo no quiero nada con eso. ¿Qué te llevó a vos a estudiar psicología? Y para que hablemos un poquito de eso antes de entrar al contexto del tema emocional. Interesante. Bueno, primero decir que en cuanto a la carrera de psicología hay muchas aristas, ¿verdad? Entonces, tanto hay distintas posiciones epistemológicas, como también hay diferentes áreas de aplicación de la psicología. Entonces, si estamos hablando desde posiciones epistemológicas, podemos hablar de una corriente cognitivo-conductual, de una corriente histórico-materialista, de una corriente psicoanalítica, de una corriente transpersonal. Eh, entonces, son de una corriente sistémica, desde donde se puede comprender la realidad. Entonces, son diferentes puntos desde donde podemos pararnos. Seguimos siendo psicólogos, pero nos paramos desde diferentes lugares para ver el mundo. Y ya en lo que es la aplicación, pues en todos los ámbitos de nuestra vida podemos desarrollar la psicología, psicología del deporte, psicología laboral, psicología educativa, psicología familiar, psicología social, psicología clínica, ¿verdad? Entonces son psicología forense, entonces son muchas aristas en las cuales nosotros también podemos pues desempeñarnos. Ya en mi caso personal, fue muy interesante porque yo estaba en un colegio en el cual no recibía psicología. Y siempre lo he dicho, posiblemente si hubiera recibido psicología no sería psicólogo. Tomando en cuenta que muchas veces la psicología en los colegios no es como lo más apetecido por los adolescentes. Sin embargo, yo tenía una formación artística en diseño gráfico y pues eso me llevó a empezar a investigar sobre la psicología. Entonces a través de la comunicación, del arte y de la publicidad, empecé a interesarme en lo que era el tema de la psicología. Y a partir de eso, pues fue mi opción de carrera. Entonces, poco a poco fui metiéndome cada vez más en este ámbito. Qué interesante. Tanto que nos conocemos, esa parte de qué te llevó ahí nunca te la había preguntado. Confesiones en vivo, señores. Bueno, sí, genial, Jeffrey. De los acusados. Me parece muy interesante y el tema de la psicología me parece fascinante. A mí, todos saben, no sé, las vueltas de la vida me terminaron llevando al coaching y por meterme al coaching, pues de una forma u otra me he metido mucho con temas de la mente y como quiera que sea, ahí se van rozando el tema de al menos algunos de los campos de la psicología con un poco de lo que el coach llega a comprender. Y es curioso, viéndolo yo desde mi perspectiva y tal vez a partir de ahí entrando al tema que nos trajo a esta noche, es curioso cómo a veces a uno mismo como coach le preguntan, ¿cómo usted como coach tiene coach? Porque usted tiene coach y usted es coach. Y yo digo y creo que al psicólogo le pasa igual, porque sé que los mismos psicólogos acostumbran a tener sus consultas y no se están autoanalizando, aunque sí lo hacen, pero no se autoanalizan realmente, se van con un especialista, alguien que pueda trabajar con ellos y demás. Pero todos tenemos nuestros puntos ciegos y quiero aterrizar esto con respecto al tema de las emociones que nos trae esta noche porque yo considero que todos tenemos nuestros puntos ciegos. Es como el que maneja un tráiler. Trata de ver todo lo que puede ver, pero siempre hay puntos que no va a lograr alcanzar a ver qué hay ahí al lado y con suerte se lleva un carro arrastrado. Así nos pasa, yo creo que así nos pasa a todos. Y viendo un poco el episodio, lo que me pasó en estos días, de ese gran bajonazo que sentí, o como sea que se pueda llamar, yo no tenía la más mínima expectativa al momento de llegar a esta conversación con mi coach, de hablar o de llegar a un punto de una conversación tan personal
De hecho, que inicialmente iba con intereses totalmente distintos. Pero estando en el momento, sencillamente el espacio se dio. Y yo realmente me sentía tan mal que fue el espacio perfecto para poder, digo yo, descargarme, quizá. Que es como esa acumulación. De hecho, recuerdo, Jeffrey, que hace unos días que conversamos, que chateamos. eh, Recuerdo, no, aquí tengo. Parte de lo que vos me decías es, eh, se acumulan muchas cosas y nosotros como buenos ticos, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ni siquiera nos detenemos a preguntarnos qué están haciendo otros, viviendo otros, o incluso cómo estamos nosotros mismos. Eh, a mí me llama mucho la atención, yo no sé ni cómo llamarle, esa fuerte intención que tenemos por ocultar lo que estamos sintiendo. Vos tenés mucha experiencia como psicólogo y en el mismo campo de adicciones sé que has trabajado con muchísimas personas. Y me gustaría escuchar de vos, Jeffrey, ¿qué opinas vos al respecto? ¿Qué hay detrás de esa eh, necesidad o temor de compartir lo que estamos sintiendo? Especialmente cuando nos sentimos mal, porque cuando uno se siente bien no le importa que todo el mundo se dé cuenta, pero cuando uno se siente mal es cuando tendemos a callarnos. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué hay detrás de eso, Jeff? Bueno, en primer lugar, tenemos los mecanismos de defensa, ¿verdad? Este es un término que es como muchos de los términos de la psicología, ¿verdad? Manoseado en la calle, pero no sabemos realmente a qué se refiere. Y los mecanismos de defensa hacen referencia precisamente a una serie de herramientas o estrategias que nos permiten vincularnos con el medio que nos circunda, ¿verdad? Entonces, nos permiten sobrevivir. El asunto es que a veces hacemos uso de ciertas herramientas más de la cuenta y se convierten en muletillas. Por ponerte un ejemplo, cuando recibimos una mala noticia de alguna circunstancia, generalmente tendemos a negarlo. Esa negación nos permite ir asimilando una noticia, ¿verdad? Por ejemplo, sería muy fuerte para una persona que hoy vaya a una cita médica y que hoy mismo le digan, bueno, tiene un abultamiento en X parte de su cuerpo, que le hagan una biopsia hoy mismo, que le den el resultado hoy mismo, ¿verdad? Y que empiece un tratamiento, porque eso satura el propio organismo, ¿verdad? Igual con todas las circunstancias, entonces necesitamos tiempo para procesarlo. La negación es una de las cosas que nos permite ir poco a poco, ¿verdad? Esa primera reacción de no puede ser que a mí me pasó, no puede ser que se me estallara la llanta del carro cuando iba para la playa en mi miércoles de diseño, ¿verdad? Una cosa como esas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No, Es el único no día que puede ser tengo que yo tuviera planes este miércoles y me vinieran a poner la semana toda cerrada y metido en casa. No puede ser posible, sí, algo cierto. así, algo así. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten sobrevivir, sin embargo, llega un momento en el que se vuelven ya muletillas. Y más bien son formas que adoptamos en nuestra vida y que pueden generarnos ciertos conflictos. Entonces, esta forma de reaccionar tiene que ver precisamente con una demostración constante de invulnerabilidad, porque lo que más nos complica, ¿verdad? En una sociedad tan doble moral es precisamente el mostrarnos vulnerables frente a alguien. Necesitamos recitar citas textuales de libros para que vean que somos eruditos. Necesitamos demostrar fortaleza física frente a otro, ¿verdad? En el caso más cercano a nuestros compañeros de planeta, ¿verdad? El resto de animales, entonces necesitamos demostrar fuerza física para decir que somos imponentes frente a otro. Frente a lo emocional también necesitamos mostrarnos fuertes, ¿verdad? Porque una persona que nos perciba débil puede aprovecharse de nosotros, ¿verdad? Ese es como el mensaje inconsciente que anda por ahí en nosotros. Entonces, esa vulnerabilidad hace que muchas veces andemos a la defensiva. Y más en una sociedad donde nos está diciendo tenés que ser exitoso, tenés que tener un trabajo determinado,
un, como esas películas del oeste, ¿verdad? Esas películas en las que aparecía el típico vaquero, se bajaba del caballo y en la cantina entonces ponía el arma sobre sobre la barra y pedía un trago. Ahora no lo hacemos de esa manera, sino que simplemente nos bajamos del carro, ponemos las llaves del carro sobre la mesa, ponemos el celular a la par y la computadora a la par. Ahora estamos demostrando quién soy. Con las llaves del carro, con la marca del celular, con la computadora, ¿verdad? Estoy demostrando y estoy afianzando mi lugar y mi territorio. Entonces es una constante demostración de quiénes somos. Y el, precisamente el mostrarnos vulnerables nos da mucho miedo. Una interpretación, Jeffrey, de que ser vulnerable es igual a ser débil. Por supuesto, porque la sociedad nos dice tenés que ser fuerte en todos los ámbitos, tenés que salir vencedor siempre, cosa que en la realidad sabemos que no es así. Claro. Y todos lo sabemos, todos lo vivimos, pero se sigue interpretando el mismo rol que se supone que tenemos que ejecutar. Exacto, porque necesitamos, porque preferimos negarlo. Ok, claro. ¿Y qué repercusiones tiene esto? Porque a este punto la pandemia ha venido, híjole, entre tantas cosas ha venido a revelar un montón de realidades que estaban ahí, ocultas tras bambalinas y que no necesariamente se les prestaba mucha atención y que Ujú. ahora inevitablemente pues han salido a la luz porque ¿qué más? Ahora ya no se puede ir a las empresas a trabajar, la mayoría está metido en casa, ya es el show de Big Brother que antes veíamos en tele, ahora es real 24/7 en casa. Entonces ahora es lidiar con todo el mundo, lidiar con la pareja, lidiar con los hijos, ser maestra, ser maestro, aparte de tener que hacer el trabajo, la carga esa quizás social de tener que mostrarme fuerte por otros medios, tener que trabajar de una forma totalmente distinta y tras de eso no poder salir los miércoles que quiero salir porque no se puede. Porque me cambian los planes de restricción. O que me cambie, y me los cambian de repente. Y todo suma, como diría por ahí un amigo que Ajá. por cierto saludo y está aquí conectado, Cristian Arrieta, con su libro Todo Suma. Es cierto, a final de cuentas todo suma, pero las empresas, bueno, yo que vengo de un background de empresas multinacionales, eh, hasta hace poco, siento yo que están comenzando a hacer un trabajo en el cual de alguna forma se empieza a ver apertura para que la gente vea y exprese un poco más de sí mismos y no solamente lo profesional, como que siento que ya hay compañías que están empezando a hacer apertura para ver la parte emocional y el wellness y la integración de las diferentes áreas de nuestra vida, lo cual es sumamente positivo, pero históricamente no ha sido así, históricamente es venga, cállese, trabaje, saque lo que tiene que hacer y cero caritas y cero quejas. Entonces se va complicando la cosa y ahora con todo lo que esta pandemia ha venido a revelar, creo que no ha sido más que vos lo decías en el texto anteriormente conmigo, esa acumulación, como una olla de presión. Es una Ujú. capa, más otra copa. Ok, ¿qué repercusiones ves vos en estos? Porque creo que incluso hay un escenario, Jeffrey, que quiero ponerlo y que vos no sales al respecto. Yo de repente puedo ser un poco consciente y decir, pucha, me siento mal. Y es más, tengo una sesión de coaching y de ahí la voy a usar y ahí me reviento. O voy a hablar con un amigo, con un psicólogo, o le pego una llamada a Jeff y me descargo con el pobre Jeff. Pero, porque de repente soy consciente que me siento mal, pero creo que también está el escenario que hay muchas personas que están acumulando y acumulando, pero que ni siquiera perciben que se sienten tan mal como para interpretar que tienen un problema emocional o que hasta esté trascendiendo a algo más. Contanos vos, ¿cómo ves ese escenario y esas repercusiones que pueden haber? Bueno, de primera entrada, esto que mencionas de esas personas es más bien la gran mayoría, ¿verdad? No se Okay. trata, no se trata de andar diciendo o publicando, ¿verdad? En redes y plataformas, mi vida es un desastre y estoy pésimo, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Mm, Pero sí es precisamente esta negación es una mutilación a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, veámoslo así, el tema de la muerte. El tema de la muerte antes era algo
que se podía ir preparando y se podía vivir, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que las personas fallecían en sus hogares, ¿verdad? En un hogar donde se sabía de que la persona enferma, la persona de avanzada edad, empezaba a enfermarse y estaba rodeada de sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, ¿verdad? Que estaban en ese constante proceso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Termina en un hospital y de ahí pasan a una morgue y de la morgue pasan a una sala de velación. Es decir, el cuerpo no regresó a ninguna casa y esa casa simplemente las personas desaparecieron 2 días, estuvieron en un proceso velatorio, un proceso de funeral, etcétera, y en la casa no sucedió nada, ¿verdad? Entonces, no existe esa vivencia de ese duelo. No existe esa vivencia de esa circunstancia de dolor. Entonces no nos permitimos a nosotros ni siquiera reflexionar en qué me está pasando o en qué estoy experimentando. Por ejemplo, cosas tan simples y que no son tan simples en realidad como el hecho de salir a un supermercado en estos momentos, ¿verdad? Porque ¿a qué hora salgo? ¿Qué tan cerca está la persona que está detrás mío haciendo la fila? Que si esta persona, como los famosos memes que han aparecido, ¿verdad? Que si estornuda no sabemos si es alergia, si es polvo del desierto, si es alergia al volcán Turrialba, si es resfrío, si es una gripe o si es coronavirus. Pero se despiertan una serie de alarmas claro. en los que están alrededor. Entonces, esas alarmas hacen que nosotros, si bien es cierto, andemos a la defensiva en muchas circunstancias, pero que también estemos negando esa posibilidad. Vos decías ahora, bueno, hablo con mi coach, o hablo con un amigo, o busco una sesión de consulta psicológica, pero en muchas ocasiones eso se niega. Y como vos lo decías, con un término coloquial, acudir al psicólogo es aloquero, ¿verdad? Bueno, hay un estigma sobre los psicólogos y sobre los psiquiatras, ¿verdad? Y al final de cuentas somos profesionales de la salud, pero la salud no es solamente el hecho de cuidados paliativos, sino también tiene que ver con prevención. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que me encanta de traer este tema, porque dentro de todo lo que uno puede considerar, dentro de esa gran rueda de la vida que utilizamos en el concepto de vive por diseño, una de las grandes áreas definitivamente es la salud mental. Y creo que hoy, más que nunca, podría estar en riesgo de ser una de las más amenazadas. Si usualmente, dejando pandemia de lado, usualmente no es un tema al que se le preste mayor atención, a menos de que estemos colapsando, hoy día, en medio de todo lo que se está viviendo, esa misma práctica creo que lo que hace es incrementar el riesgo. Pero la salud mental es igual que la salud de cualquier área. Deberíamos de optar por lo preventivo, no por lo paliativo. Y ahí lo delicado de esto. Y esto no necesariamente, y vos me corregirás, Jeffrey, pero y esto no necesariamente pensando en lo preventivo significa que tenga que salir corriendo a ver a quién contrato para que sea mi coach o mi psicólogo para empezar a pagar terapias y no necesariamente, pero es el hecho al menos de poder trascender de ese estigma social o de esa creencia de que tengo que ser el vaquero que pone en este caso la laptop y demás en el escritorio, a poder decir, me siento que me lleva al carajo, estoy que ya no aguanto, necesito hablar con alguien. Pero ese mismo paso pareciera que se viene a dar solo cuando ya estamos al borde del colapso. ¿Qué podemos hacer, Jeffrey, para elevar el nivel de conciencia y poder invitar un poco más a esta práctica a la audiencia que nos acompaña y nos escucha? Bueno, casi que todo se resume en una sola palabra. Aceptación. Okay. O sea, lo primero es aceptar y reconocer, ¿verdad? Porque es más fácil decir, es que es culpa del gobierno que me cambió los planes y no pude salir, ¿verdad? Es culpa de, no sé, del cierre de fronteras y de aduanas que limitan mi acción económica. Es que la policía municipal o la fuerza pública están cerrando locales, clausurando las municipalidades.
¿verdad? Y entonces es más fácil este, lanzar esa responsabilidad a otras personas y cada uno tiene su actuación, ¿verdad? Cada uno tiene su rol y su papel que tiene que jugar en esto. Pero es el reconocer y decir, me frustra que no puedo salir, que mis planes eran estos, que me siento encerrado porque, aunque tratamos de cambiar palabras y decimos estoy protegido, estoy en casa, ¿verdad? Con todos estas programaciones neurolingüísticas, como quisieran llamarlo, o como nuevos slogans o ciertos clichés, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que le limita, en este caso que lo pusiste en concreto para todas las personas que nos están escuchando? ¿Qué es lo que limitó a Minor? Que el único día que podía salir, le cambiaron los planes. Entonces siente que están coartadas ciertas libertades individuales, donde dice soy un adulto que no tengo que responder a mis padres, no tengo que responder a esto, no tengo que responder a otro. Yo construyo mi vida por diseño y me están cambiando el diseño que yo quería, ¿verdad? Entonces es el tema de me siento aburrido, me siento eh, decepcionado, me siento frustrado y son múltiples las razones para sentirme así. Vos lo mencionaste hace un rato, lo que significa estar en la casa. Porque sí, claro, muy bien, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, desaparezco unas 9 horas. Se supone que mi pareja está trabajando en alguna parte, ya sea en la casa o fuera de ella. Se supone que mis hijos están fuera 6 horas, 7 horas. Y por la tarde nos juntamos a tener una conversación familiar en la cual durante una hora intercambiamos sentimientos, pensamientos y situaciones. Pero eso se cambió y ya ahora tengo que estar 24/7 con esas personas. Por algo dicen que cuál es la pareja más feliz en un matrimonio. Y es la pareja que se pone sobre el queque. ¿Y sabes por qué? Porque los dos muñequitos están viendo hacia el frente. Lo complicado es verse cara a cara. Frente a frente. Frente a frente. Ok, interesante, Jeffrey, muy, muy interesante. Aceptación. Y leemos un poco más delgado entonces. Me gusta lo que Ajá. estás diciendo porque yo he conversado en otros momentos y básicamente el escenario que nos pintabas es, bueno, en un determinado momento nos convertimos en víctimas en vez de owners, dueños, líderes de nuestra realidad. Entonces, y claro, es lo más fácil, especialmente cuando algo sucede en contra de lo que tenemos planeado o de lo que queremos. Lo fácil, y yo diría que por defecto lo inmediato es culpar a alguien, es la victimización. El gobierno, Ujú. el virus y lo que se le ocurre, lo que esté de moda, pero culpar lo más cercano que esté. Y eso, para empezar, eso no es aceptación, y ahí estamos cediendo todo el poder, estamos victimizándonos y tratando de mandar la culpa a alguien, de repente para sentirnos mejor, no sé, pero no estamos asumiendo lo que podemos asumir. Ahora, yo, por lo menos por mi experiencia, lo que he podido percibir es, eso pasa en automático, o sea, abrir y Claro. cerrar de ojos y ni cuenta nos dimos. Entonces, llegar a esa aceptación, Jeff, ¿cómo logramos ver eso? ¿Cómo desde tu perspectiva como psicólogo, cómo logramos ayudarnos para poder reconocer la situación y entonces aceptarla? Porque hay que verla para poder aceptarla. Ujú. Hay muchas ocasiones en las que, bueno, lo más complejo es la interacción humana, ¿verdad? Personas con múltiples características, que somos muy diferentes, con rasgos de personalidad muy diferentes, las formas de interactuar muy distintas, y por algo muchas veces ni siquiera frente al espejo nos aguantamos. Entonces lo primero es aprender a verse al espejo y a tratar de conocernos. ¿Quién soy? Soy una persona que frente a las situaciones de estrés me repliego. Soy una persona que soy más de explotar. Soy una persona que busco actividades para sublimar mi frustración, no sé, a través del ejercicio, a través del arte, a través de muchas otras actividades que me permitan distraerme, o soy una persona que me torno irritable, ¿verdad? Porque si mis rasgos son de que soy
como diríamos en buen tico, soy medio chichoso, medio arrancado, ¿verdad? Medio Entonces, Arias. o medio mayorga, este, si soy así, pues lo primero es reconocerme en cómo soy yo, ¿verdad? Tratar de quitarme esas investiduras o este, esas marcas de algo que en realidad no soy. ¿Por qué? Porque si yo trato de evitar de que efectivamente soy una persona que me irrito con facilidad, no voy a estar atento en que puedo irritarme en mi casa, estando en cuarentena, cuidándome yo y cuidando a las personas que más quiero, y al final de cuentas voy a entrar en tensiones innecesarias con estas personas y se van a dar más conflictos de la cuenta, ¿verdad? Entonces, uno es el autoconocerme, empezar a verme hacia adentro, tratar de identificar cuáles son mis temores, porque vos lo decías desde el inicio del tema, el tema del COVID y el tema de la pandemia están 24/7. Encendemos noticias y todos los canales nacionales e internacionales nos hablan de eso. Entrevistas con distintos especialistas en el área económica, en el área deportiva, en el área social, en el área de salud. Y todo tiene que ver con el virus, ¿verdad? Entonces, nos están planteando una realidad que es evidente. Pero, ¿qué siento yo frente a eso? ¿Cuáles son mis temores? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Verdad? ¿El temor qué es? ¿Que yo me pueda enfermar? Puede que no, pero puede ser que enferme a alguna persona que esté cerca mío. Y entonces eso, indistintamente de lo que suceda, puede generar grandes sentimientos de culpa en mi parte, ¿verdad? Sin que yo lo quiera. Porque al final de cuentas podríamos pensar, bueno, es que si yo me enfermo y la paso mal, ¿verdad? Por no llegar a un caso extremo de fallecimiento, yo diría, bueno, la paso mal yo, pero si quiero a alguien, si amo a alguien, no quiero que las otras personas que están alrededor mío sufran. Y es una habitación natural del ser humano. Evitamos el sufrimiento, pero lo evitamos tanto que ni siquiera pensamos en cuáles temores pueden existir. Escuchamos, bueno, que la reducción del gasto público a través del recorte de salarios del sector público. Escuchamos que tienen que hacerse reformas a nivel laboral para que los pequeños y medianos empresarios puedan salir avante con las medidas que se tomen. Pero en Minor y en Jeffrey eso es otra historia. Si quieres poner discursos del financiero o de otro medio y análisis sociopolíticos y económicos es distinto. Pero cómo se traduce eso en cada una de las personas es, no sé si voy a tener trabajo, no sé hasta cuándo irá a suceder esto, no sé si mi hijo o mi hija pasarán el año, o si yo lo envío o no lo envío a la escuela o al colegio, se contagiará o no se contagiará, si seré responsable o no seré responsable con respecto a eso, si seré tildado de negligente o no. Entonces, yo no sé si más bien te estoy dando respuestas o te estoy dando más preguntas para cuestionar, pero al final de cuentas, conforme uno va pensando en todo esto, surgen más interrogantes. No, y me parece fantástico. Y mejor aún si surgen más preguntas que respuestas, porque el camino al autoconocimiento no se da con las respuestas, sino con las preguntas en uno mismo. Y definitivamente es uno de los primeros. Ya lo decías, si vamos hacia la aceptación necesitamos empezar por el autoconocerse. Y qué interesante el tema de los temores y las culpas, porque mientras hablabas, sí, me hacía pensar de repente eso, ¿verdad? De repente por el mismo hecho de querer huir del sufrimiento, de sentirme culpable por la afectación en otro, se convierte en una capa más que me tiro sobre mis hombros desde el punto de vista emocional. Es una suma más en medio de todo el mar de cosas que escuchamos o que muchos escuchan a diario. Tras de eso estamos algunos que hacemos la práctica de evitar al máximo
estar expuestos a noticias y demás, y hay otros que ya no se pierden, sí se pierden la misa, pero no se pierden la transmisión de la 1 p.m. para ver cuáles son las noticias del ministro. Dios guarde, se falta, y es una capa más, ¿verdad? Porque es la ansiedad de esperar a ver qué van a decir, y ahora que ya dijo, entonces ahora es la ansiedad de qué va a pasar, y bueno, entre la culpa, el temor y demás, claro, estamos acumulando. Jeffrey, un día de estos conversaba con uno de mis clientes fuera de una empresa, y me comentaban que una de las situaciones que están pasando, aparte de que por sí ha habido recortes de personal, es que precisamente tienen trabajo, quienes pues quedaron laborando, hay que hacer, hay trabajo, pero a diario son las preguntas de ¿y qué? ¿Y mañana van a cerrar? ¿Y cuánto me queda a mí? ¿Cuánto queda por el trabajo? Es que dentro de cuánto será que se dieron a la planta. Y hay una preocupación fuerte, importante al respecto. ¿Cómo lograr uno desde ese punto de vista? ¿Cómo lograr retomar el enfoque que uno necesita para la productividad del día a día? Porque el mundo no se ha detenido. Hay que seguir trabajando, hay que seguir entregando virtualmente o como sea, pero es necesario seguir produciendo, y quien tiene trabajo más bien necesita hacer lo mejor posible en su trabajo, con más razón hoy día. Pero ¿cómo lograrlo en medio de un escándalo inmenso que ahora tenemos en nuestra mente tras todo lo que nos comentabas? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con este tema de autoconocimiento, pero el hecho de buscar pequeños espacios para poder reconstruirnos y armarnos. ¿En qué sentido? En que esto que vos decís, por ejemplo, de esa incertidumbre, de si tendré o no tendré trabajo, hasta cuándo, si se darán estas situaciones o no, tratamos de negarlas. ¿Y cómo las negamos? Salen por alguna parte. ¿Y de qué forma salen? Somatizando. Entonces, ahora se ha utilizado esta frasecita que anda por todo lado de la nueva normalidad. Que no me gusta para nada. Bueno, es que no es normal. O sea, en este momento lo normal no es nada normal. No hay nada normal. ¿Verdad? Si bien es cierto, desde la Edad Media fue cuestionado el tema de la normalidad y la anormalidad, ¿verdad? En torno a los discursos de salud, de psiquiatría, ¿verdad? Y todo esto. Pero en estos momentos estamos hablando de que esta famosa normalidad no existe. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, lo común, para quitar la palabra normal, lo común es que se presentan trastornos de sueño, trastornos digestivos, trastornos musculares, trastornos del estado de ánimo, trastornos obsesivo-compulsivos. Y todo eso se va manifestando en el día a día, ¿verdad? Lo único que mencioné fue darle como nombre a todo lo que una persona puede sentir. No necesitamos generar una epicrisis ni dar un diagnóstico sobre eso. Pero eso se ve hasta en lo mal que me está cayendo la comida, lo mal que estoy durmiendo, lo cansado que me despierto al amanecer. Y entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a medicamentos, recurrimos a otra serie de elementos, pero no son la solución para todo el mundo, ¿verdad? Porque por un lado nos dicen, haga ejercicio en su burbuja, y por otro lado aparecen documentaciones con respecto a que el famoso virus se transmite en el aire. Entonces salgo en burbuja, pero estoy en riesgo y no debo hacer ejercicio con mascarillas porque pierdo oxígeno a la hora de respirar. Entonces, ¿verdad? O sea, son una serie de elementos tan contradictorios que solamente evidencian lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es una realidad marcada por el temor, un temor que se niega, ¿verdad? Que eso es como que ese era el nombre que estabas planteando para este tema, ¿verdad? Una realidad silenciosa. ¿Qué es lo que está en silencio? El temor. El temor a la enfermedad, el temor a la soledad, el temor a la pérdida, ¿verdad? Porque sea una o sean miles de personas fallecidas, solamente a las personas cercanas es a quienes les está afectando directamente. Yo no necesito ver estadísticas ni ver cuántas personas están enfermas como para saber de que
basta que sea una persona enferma que sea significativa para mí, es más que suficiente, no necesito más, ¿verdad? Entonces, esto es algo que precisamente por eso se habla mucho de cómo abordarlo, de qué enfoques necesitamos dar. ¿Por qué? Porque precisamente frente a una exposición tan marcada de estas situaciones, incluso posterior a una pandemia, se darán elementos de síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces no es algo que se va a acabar después de, Mm. sino que tenemos, como vos decís, una serie de manifestaciones de ansiedad, de angustia que vivimos en el día a día. Y por eso es que necesitamos aceptar, aceptar que es una realidad inestable y que nosotros estamos en una contradicción de sentimientos, una contradicción de pensamientos, una contradicción en los cambios de humor, en malestares eh, generales. Y como vos decías, estas personas de la planta, ¿por qué? Porque todo esto afecta a nivel de funciones ejecutivas, en la concentración, en la memoria, en la toma de decisiones. Y como le estás pidiendo a una persona, a un colaborador, que responda al 100% si está pensando en otra serie de cosas que son muy válidas. Claro, claro. Y desde un punto de vista práctico y quizá muy genérico, Jeffrey, porque yo sé que no necesariamente es de por sí el campo de acción tuya, pero desde un punto de vista práctico, pensando en un escenario como este, ¿cuál, cuál podría pensar uno que sea una buena práctica desde un punto de vista de empresas? Porque hoy creo que toda empresa está viviendo eso. Eh, el personal que está, como quiera que sea, está distraído detrás de todo lo que has comentado, detrás del temor, de la incertidumbre, eh, ¿cuál puede ser una buena práctica? Está la individual, que empieza por el camino del autoconocimiento y que fomenta lo que vos decías, aprender a verse uno mismo y ver cuáles son nuestros triggers, cuál es el botón que a mí me dispara para tratar de tenerlo presente y reconocer un poco cuál es mi actuar en determinados momentos, porque así puedo tratar de incluso anticiparlos cuando esté expuesto a otros eventos. Entonces, de forma personal podemos ir haciendo ese trabajo. Pero si de repente aquí nos acompaña un empresario o nos llega a escuchar un empresario que está pensando y preocupándose aparte, él mismo sumándole una capa más de estrés a sí mismo por lo que sucede con su gente, ¿cuál podría ser una buena práctica para ayudar a pasar esta situación o a mejorar de alguna manera el estado mental, si se quiere? Bueno, ahí entonces lo primero que tiene que buscarse es tratar de mantener una cultura organizacional, un clima organizacional tranquilo dentro de lo que cabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, al haber despidos, al haber disminuciones de jornadas laborales y todo esto, eh, se recarga el trabajo en los que están quedando, ¿verdad? O sea, no es solamente la preocupación, como vos decías hace rato, de si me despiden o no, es el hecho de y cuánto trabajo viene más. No se trata de que no se responda, porque hay que cumplir con una serie de metas a nivel laboral, pero sí que exista esa oportunidad de por lo menos verbalizar esa, esos sentimientos, verbalizar esas frustraciones que las personas puedan experimentar. Porque esa es la práctica más difícil, ¿verdad? Pero es la más aplicable para todas las áreas, en las diferentes esferas. ¿Por qué? Porque si vos no tenés la confianza para que en tu burbuja social le puedas decir a tu pareja o a tu hijo, hoy me siento pésimo, sin que le caigan encima, nada más, no, hoy me siento así y tengo derecho a sentirme así, punto. Hoy me siento ansioso, ¿verdad? Hoy me siento incómodo, y es el poder verbalizarlo, pero ni siquiera, como hablábamos al inicio, ni siquiera tenemos la práctica de verbalizar lo que estamos sintiendo. Y eso es aplicable también para las diferentes empresas, ¿verdad? Que las jefaturas puedan
establecer ese tipo de diálogos. Tal vez no puedan aumentar las jornadas o no puedan dar bonificaciones o no puedan aumentar los salarios o no puedan ayudar de otra forma, pero lo que pueden hacer es establecer canales de comunicación más directos con sus colaboradores. Claro. Fomentar ese espacio que permita sacar de sí mismos y hasta permitirse ver que no soy yo, porque hasta eso, cuando uno comienza, uno como individuo me refiero, comienza a entrar en ese mecanismo de me siento mal, está pasando un montón de cosas, ya no sé qué hacer, cada vez más abrumado, también llega a sentir, espero no ser solo yo, también llega a sentir, pucha, ¿será que estoy solo? O sea, porque el resto de gente está trabajando, pero yo me siento, y qué bueno, cuando logro tener ese espacio, puedo externarlo y me doy cuenta, no estoy solo, ni estoy loco, aquí estamos pasando todos por lo mismo, y eso es liberar un poco esa presión que tenemos internamente, ¿no? Exacto, exacto. Tal vez yo no te pueda ayudar en mucho, pero el sentarnos a hablar un rato nos permite relajarnos, nos Claro, permite, mira, sí, y el resultado de eh, esta conversación es el resultado de una conversación que tuvimos previamente, ¿verdad? correcto, Donde en un par de mensajes percibimos esa, esa tensión acumulada, ¿verdad? Que había, eso que se necesitaba sacar y que la situación no ha cambiado, porque desde el día que hablamos, creo que fue antier, no sé, el fin de semana, la situación es la misma. Estás en cuarentena, yo estoy en cuarentena, estamos en nuestro espacio y demás, pero por lo menos existió esa oportunidad para verbalizarlo. claro. Lo peor es que al negarlo ni siquiera lo verbalizamos, decimos que no existe. Sí, exacto. Y a final de cuentas, toda emoción viene ligada a un pensamiento, inevitablemente. Y el no verbalizarlo es como no permitirle fluir. Es como lo agarré y lo abrazo y se queda conmigo. Y hasta que no lo suelte, no fluye. Y si no fluye, sigo más bien acumulando esa presión, sigo acumulando esa energía. Y esa es la clave, porque bien lo decías. Hace poco terminé un curso con un grupo y, y digamos que la parte final del curso decíamos, y hoy me lo reforzaba una de las participantes, una cliente, afuera nada ha cambiado, pero adentro todo es diferente. Afuera nada ha cambiado, pero adentro me siento mejor. Claro, porque las circunstancias externas no son realmente las que dictan cómo lo sentimos, pero el proceso de poder controlar cómo lo sentimos, y te estoy entendiendo y te estoy llevando el hilo de la conversación, pues está muy en función de cuánto me conozco y qué tan consciente logro hacerme de mis pensamientos, de la emoción, qué tanto acepto la situación, pero si no la Y cuestiono, los si no la valido, veo, perdón, y los valido. y los ¿Qué valido. tanto puedo validar lo que yo siento? ¿Verdad? Claro, Porque el hecho de yo decir, eh, no sé, hoy me siento bien, pero mañana me siento frustrado, me siento irritable, me siento bajoneado, ¿verdad? Porque muchos de los términos psicológicos son manoseados, ¿verdad? Como te decía hace rato. Entonces la gente dice, es que ando depresivo. No, el trastorno depresivo es un elemento que implica meses y una serie, todo un diagnóstico. No por el día de hoy, bueno, no, hoy no, ayer, que amaneció lloviendo en todo el área, en toda la meseta central, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, es que el día frío, estar este, en la casa, los que pueden estar en teletrabajo, y ese clima es como baja las pilas, baja el movimiento. Pero eso no quiere decir de que yo esté depresivo, ¿verdad? claro, Pero es el hecho de validar y decir, no, hoy no es el día, hoy no ando con la misma energía que andaba ayer. Y eso no significa que mañana voy a andar exactamente igual bajoneado, sino que mañana es una oportunidad diferente de construir. claro, claro. Y es precisamente eso, al permitirme validar, el aceptar esa realidad, verla, permitírmela y validarla, estoy dejando ir esa situación. La estoy viviendo, pero como pasa en nuestra mente, los pensamientos vienen y van como agua en un río. Así que de hoy a mañana, pues mañana tendré pensamientos distintos. De hecho en la conversación con mi coach, una de las cosas que me dijo fue, y fue una conversación, es que ni siquiera fue una sesión de coaching, fue una conversación. Eh, Precisamente a raíz de cómo me sentía, pero una de las cosas que me dijo fue,
minor, tiene un free pass para sentirse como le dé la gana. No haga nada y siéntase mal y vaya y tírese a ver tele si le da la gana. Y en efecto, en todo caso fue lo que hice. Pero al día siguiente yo estaba como si no hubiera pasado nada. Esa es una de las grandes ventajas de darnos la oportunidad de vernos al espejo, usando tus palabras, de validar lo que estamos sintiendo, de aceptarlo, de permitírnoslo, para así Y poder... que eso, perdón, y que eso no nos vulnerabiliza. O sea, el verme al espejo y hoy permitirme algo y validarme no me hace perder quién soy, ¿verdad? Claro, Que es como el temor, uno de los grandes temores que tenemos, ¿verdad? De que nos vean vulnerables. claro, claro. Que para eso, por cierto, a todos yo no sé, Jeffrey, si vos habrás visto alguno de estos videos, pero los invito a buscar ahí en YouTube o en TEDx los videos de Brené Brown. De hecho, también hay una o dos conferencias de ella en Netflix acerca del tema de la vulnerabilidad. Fabuloso, la forma como ella lo desarrolla me fascina. Cómo hace ver esa gran distinción entre ser vulnerable no me hace ser débil y el valor que tiene aprender a reconocerlo. Fabuloso. Jeffrey, aquí tengo una consulta, viendo que estamos cerca de la hora ya, pero por aquí Cristian Arrieta, desde Cincinnati, en Estados Unidos, nos pregunta, ¿qué tanto afectan las expectativas que percibimos de otras personas en cuanto a la idea que tenemos de lo que tenemos que hacer? Pone comillas. Y dice, ¿cómo manejar esas expectativas para que no terminen ahogando mis propias decisiones? Bueno, cada uno de nosotros vivimos en una realidad concreta, ¿verdad? Y construimos a partir de expectativas. De hecho, todos los seres humanos pasamos precisamente a partir de una expectativa que tratamos de construirla en un proyecto concreto. Sin embargo, tenemos que analizar qué tanto peso tienen esas expectativas de otras personas. Si entiendo bien lo que está diciendo el compañero, qué tanto me está influyendo o qué tanto me generan culpa las expectativas de esta otra persona, ¿verdad? Porque hay expectativas que van a poder cumplirse y otras que no, dependiendo de factores incluso externos. Como vos decís, lo que está sucediendo afuera sigue sucediendo afuera, lo que está cambiando es adentro, y lo que cambia posiblemente es mi forma de ver, no sé, de ver el día, porque si tengo una ventana hacia el este y hacia el oeste no estoy viendo lo mismo en el día, y el que está cambiando soy yo, pero el día es exactamente el mismo. Entonces, esa construcción de expectativas no se trata de que no las tengamos, sino de reconocer cuáles son los pasos que estamos dando para ver si se pueden completar en un periodo inmediato o en un mediano plazo. Ok, ok. Fabuloso. Por aquí también José Ávila nos decía, no es pregunta, pero nos decía, la inteligencia emocional es muy importante para tratar de sobrellevar esto que estamos viviendo. Uh-huh. Es lo que hemos hablado, ¿no? Es ese manejo, esa inteligencia emocional, es ese manejo personal que tenemos precisamente acerca de nuestras emociones. Jeffrey, algo que no hemos abordado, tal vez un par de minutos, aprovechando que aún nos quedan unos 5 minutos, pero dentro del mismo marco del tema del manejo de las emociones, de repente por aquí hay algunos padres de familia que están quizá hasta sumándole un poco más a esa capa de estrés emocional o de incremento emocional por sus hijos, pensando en, pucha, de repente no está saliendo, no está yendo a clases, tiene muy poco tiempo, se la pasa metido en la pantalla, no sale del cuarto, qué va a pasar, y el mismo joven, eso es del padre, Uh-huh. pero desde el otro lado de la moneda, el joven a su manera está viviendo, o el niño a su manera está viviendo la misma situación de no salir de acá, de estar encerrado, de que no tiene la misma interacción que tenía con sus amigos, y está viviendo de una forma diferente. Que en tu experiencia, ¿qué puedes contarnos al respecto? De repente hay algo que se esté viendo por ahí o que pueda ayudar a mejorar
un poquito esa fricción emocional que puede estar pasando en casa. Es que esa tensión es precisamente porque no estamos acostumbrados a permanecer tanto tiempo, ¿verdad? Aunque decimos eso, como te decía hace rato, en la construcción de ese día a día, salgo 8 9 10 horas de mi trabajo y también el chico o la chica sale a su escuela o a su colegio y puede interactuar con pares, ¿verdad? Pero decimos, bueno, es que lo estoy cuidando, está en casa, no debe salir, pero eso no limita de que no haya una preocupación de él o de ella por esa interacción y además porque tengo que lidiar con mi papá 24/7, tengo que lidiar con mi mamá 24/7, el rato que descanso de mi papá y de mi mamá es el rato que estoy durmiendo, o sea, así, ¿verdad? Entonces es Sí, precisamente el tratar de conocerse, o sea, esta es una gran oportunidad que nos da la pandemia, es el tratar de conocerme y el de conocer a otros. Hace poco, bueno, hace ese comentario que mencionaban de la inteligencia emocional, dos de los tipos de inteligencia más valiosos son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Qué significa eso? Significa el conocerme a mí mismo y la capacidad de conocer a otras personas. Entonces no es solamente verme al espejo. Significa que si yo logro verme al espejo y decir, hoy no es mi día, hoy ando irritable, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Hoy ando insoportable, es también la capacidad de ver a mi hijo o a mi hija de, hoy se levantó irritable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, como yo soy el padre de familia, yo pongo orden y no me haga berrinche o no haga esto, porque yo tengo la potestad de decir que no lo haga. Pero si yo fuera el que me levanto irritable, ujú, ¿verdad? Mi hijo no me va a decir, no papá, está castigado o hace tal cosa porque es el hijo. Entonces es también el tratar de validar esos sentimientos, esas emociones que estén experimentando los otros miembros de la familia, tratar de hablar, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo y nos quedamos en los convencionalismos sociales. Hola, ¿cómo estás? Pero esa pregunta de cómo estás, nunca nos detenemos realmente a escuchar una respuesta, porque ya sabemos que la respuesta automática es bien, ¿y vos? exacto. No, si yo me atrevo a preguntarle a alguien cómo estás, debería estar en la capacidad de decir con qué ir a salir, sin Claro. asustarme. ¿Cómo estás? Estoy mal, estoy bien, estoy más o menos. Y con mucho más razón en la casa. ¿Cómo durmió? ¿Qué soñó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Pero muchas veces no nos detenemos en esos pequeños pasos que creemos que no son necesarios o que vivo en la misma casa con dos, tres hijos, adolescentes, niños, ¿verdad? Y no me detengo a preguntar cómo se está sintiendo, cómo se siente hoy. Y el hecho de cómo se sienta hoy no quiere decir, hoy martes 14 de julio, no quiere decir que se siente igual el jueves 16 o el viernes 17. Claro, Entonces, valiosísimo. Es, es, eh, es esa empatía. Es lo que decía John Maxwell, en algún momento ha dicho John Maxwell, la regla de oro, que es ponerse en los zapatos del otro. Y qué fácil es perder esa perspectiva, porque uno puede amanecer de malas de repente y sin siquiera saber por qué, nada más saber estoy que me lleva a la trampa, o amanecer bajoneado, o por una situación en el transcurso del día bajonearse y sentirse mal. Pero vemos una reacción determinada y de repente no, quizá no se da el paso para ir a contemplar, bueno, ahí primero también puede y segundo, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Quizá no es ni siquiera el comportamiento común. Un día de esto salí a hacer un mandado rápidamente y, y me dice Wesley, me dijo, papi, yo voy con usted. Y paró el PlayStation y dejó el Play y se fue conmigo. Y yo ya sé, como, oh, ok. Cuando iba en el carro le pregunté, ¿y ese milagro? ¿Usted por qué quiso venirse conmigo? Entonces conversamos. Y bueno, y la respuesta corta fue, estoy obstinado ya a estar en la casa, estoy cansado. a tal grado de parar hasta el videojuego. Y claro, todos la estamos viviendo de una forma distinta y es un factor muy importante lo que mencionas, ¿verdad? No solo es el reconocer en nosotros, sino también hacer la pausa. Porque esto no solo el hijo o la esposa. A ver, están las reuniones de trabajo virtuales.
Todo el mundo está tratando de lidiar con esto a su mejor manera, pero viene la tensión laboral de repente y de repente alguien que usualmente no es así, sale con un exabrupto, se molesta por algo muy simple y ya se quiere generar un conflicto, pero a ver, slow down, pausa, pausa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Que perfectamente puede ser causa-efecto de lo que aquí pues se está viviendo en estos días y se ve venir. Precisamente por eso te decía, lo normal es lo no normal. O sea, es que la gente reaccione de forma irritable, de forma ansiosa, que reaccionemos de múltiples formas. Y si todos andamos de la misma manera, lo más recomendable es andar despacio. ¿Para qué vamos a correr? ¿Para qué vamos a andar a, no sé, 80, 90 por hora? Conozco amigos que manejan muy rápido, donde lo que Así necesitamos será. es manejar, lo que necesitamos es manejar despacio. Claro, claro. Porque, porque si yo manejo rápido y ando irritable y vos manejas rápido y estás distraído y otra persona maneja rápido y está dispersa, se podría generar algo, este, un conflicto innecesario. Claro. Evitar la chispa en medio de la tensión que ya de por sí hoy día está presente en todos y que inevitablemente Exacto. está presente en todos, aunque muchos parezca ser que no lo es o no lo aparenten, en realidad está presente en todos, eso es inevitable, yo creo que todo el mundo lo está viviendo. El tema aquí es más bien cómo abrimos un poquito más, si no la puerta o la ventana, por lo menos una grieta para dejar salir un poco de esa presión que se está teniendo y no terminar creando esos potenciales conflictos que pueden pasar. Sobre todo el hecho de que hay una incertidumbre inmensa, y creo que con esto vamos cerrando esta conversación. De ahí, si algo está claro es que no hay claridad. No se sabe cuándo pueda salir una vacuna, no se sabe en qué momento nos vuelvan a soltar la rienda un poquito y a liberar las salidas y después no la vuelvan a cerrar y cuánto tiempo dure esta dinámica. La incertidumbre está totalmente presente y me gustó mucho lo que dijiste, a final de cuentas, este tema de aceptación. Eh, Lograr hacer la pausa, reconocer lo que está pasando, aceptar que es parte de lo que hoy se está viviendo, común o no, pero es lo que hay hoy, es lo que hay, dijo una amiga, Y, y lidiar con eso. perdón, y tratar de buscar las herramientas que tenga a mano, ¿verdad? Ahora han salido publicidades de decir, bueno, frente a la pandemia, entonces inscríbase en el curso X de las meditaciones de no sé qué, o en tal. No, puede ser que mi pausa sea tirarme a ver televisión y no, obviamente no me voy a poner a ver alguna, no sé, no me voy a poner a ver 13 razones, ¿verdad? ¿Verdad? No voy a propiciar eso. Claro, Voy a propiciar algo que sea, no sé si es un tema de publicidad, pero no voy a propiciar ver 13 razones, sino, no sé, me tiro a ver una película de los Minions. O sea, necesito desconectarme, exacto, ¿verdad? Y eso claro, puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo en mi espacio, no sé, buscar un juego, buscar algo que sea, que me distraiga. claro, claro, ayudar a la mente a reenfocarse en una actividad diferente, una Exacto. comedia, una película, eh, que nos logre transportarnos allá, porque ese desconectar va a permitir precisamente ese release, esa liberación de la tensión en la que estamos y nos va a permitir retomar posteriormente pues de mejor manera. No estamos hechos para mantenernos 24/7 en un mismo estado ni anímico ni de energía de ningún tipo. Nosotros somos totalmente cíclicos en todo sentido y el tema emocional no es excepción, así que eh, es un tema importante para prestar atención. Jeffrey, ya estamos sobre el margen de la hora y quiero realmente agradecerte. Esta conversación me ha encantado y estoy seguro que es una conversación de muchísimo valor. Yo sé que emocionalmente lo que está sucediendo en cada individuo y en nuestros hogares está ahí presente y a todo el mundo se le está acumulando de repente una bomba de tiempo. Si explota o no depende mucho de las acciones que nosotros tengamos y creo que esta conversación puede ayudar mucho a interpretar la importancia que existe tanto en casa como a nivel personal y a nivel profesional de comunicarnos más, de abrirnos a esa vulnerabilidad que mencionabas,
de esa aceptación, de ese autoconocimiento. Así que, Jeffrey, mil gracias por tomar tu valioso tiempo esta noche para compartir con nosotros, con toda nuestra audiencia de Vive por Diseño. No sé, algunas palabras para despedirte. Bueno, en primer lugar agradecerte el espacio, ¿verdad? La conversación estuvo muy, muy enriquecedora, permitió que fluyeran las cosas, ¿verdad? Que salieran las cosas, ¿verdad? Porque precisamente todos estamos tratando de sobrevivir en estas circunstancias, ¿verdad? Eh, y contá conmigo en cualquier espacio que puedas. Ahí Fabuloso. estamos. Gracias, Jeffrey, gracias. Amigos y a todos ustedes, de nuevo el agradecimiento por ser parte de nuestro espacio, nuestra comunidad en crecimiento de Vive por Diseño. Ya saben, estos espacios son creados precisamente para usted, para ayudarnos todos en este caminar de la vida. Hoy con las variables de la pandemia y todo lo que esto trae consigo, pero siempre caminando juntos en torno a entender cómo podemos continuar desarrollando y creando un diseño de vida en el que yo me sienta realizado. Y bueno, hoy el tema de esta noche de suma importancia, cómo trabajar en lograr mantener esa paz mental aún en medio de todo lo que hoy día estamos viviendo. Sigan con nosotros, muy pronto vendremos y estaremos de nuevo con la grabación de un próximo episodio de nuestro podcast, con nuevos invitados, con nuevos temas de interés. Y por lo pronto, continuemos acá en nuestra plataforma, compartiendo, creciendo y haciendo lo mejor que podemos cada día, no solo por nosotros, sino también por aquellos que están cerca de nosotros. Espero que pasen muy bien, amigos, y nos vemos muy pronto. Les saluda a su amigo y su coach, Minor Arias.